buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602 en esta ciudad, la antigua Compluto del Imperio Romano, hace 2000 años, actualmente Patrimonio de la Humanidad, cuna de Miguel de Cervantes y de la lengua española. Qué alegría en este espacio que gestionamos desde la fundación del Teatro de la Abadía hace 20 años, con dirección artística de Juan Mayorga, que hoy resuenen aquí las palabras de Carlos Celdrán, la compañía Arca Images y este maravilloso elenco que nos ha regalado esta obra inspirada en la vida, la obra, la memoria de la pintora Antonia Eirís. Me acompaña en este panel Ariel Texidó, Guillermo Cabré, Andy Barbosa, Rosalinda Rodríguez, Alexa Cube, productora, Zulema Clares, Carlos Celdrán, autor y director de este espectáculo que se estrenó el año pasado en la ciudad de Miami. Se trata de un espacio que tenemos los viernes detrás de la función, no para explicar el teatro, sabemos que el teatro no lo podemos explicar, pero sentimos que en esta casa que a lo largo de tantos siglos ha acogido palabras, dramas, interpretaciones, sentimos que este momento de reflexión, de pensar y sobre todo de que el público tenga también la oportunidad de dialogar con el equipo es un momento también importante que les agradecemos mucho después de esta fantástica representación. Ante todo, Alexa, nos gustaría, Arca Images, bienvenida a la compañía a Alcalá de Henares, al Corral, compañía fundamental dentro del teatro hispano en los Estados Unidos, con 24 años de trayectoria. Cuéntanos un poco, Alexa, sobre lo que es la compañía, cuál es el estilo de trabajo que tienen y que desarrollan habitualmente en la ciudad de Miami. Arca Images se inicia de una manera muy inocente, con un grupo de amigos jóvenes, actores, que queríamos hacer teatro y que queríamos buscar fondos para hacer lo que queríamos hacer, hace 24 años. Pero realmente comienzo a dedicarme a tiempo completo en la compañía desde 2013, cuando Nilo Cruz, primer latinoamericano en ganar el premio Pulitzer en drama, se convierte en el director artístico de la compañía y comenzamos en coproducciones con el Miami-Dade County Auditorium. La base de la compañía es hacer nuestro teatro, preservar el idioma español en nuestra ciudad. Es la única compañía en la Florida, es la única casa productora en la Florida, y a eso me refiero de que no tenemos sede, que produce durante todo el año programación en español. Presentamos clásicos, presentamos teatro contemporáneo, somos la voz de Latinoamérica y de Hispanoamérica en general en nuestra ciudad. Pues nada, eso es básicamente lo que hacemos. Muy bien. Carlos Celdrán, regresas al Corral después de que hace 2 años estrenásemos en esta sala también Discurso de Agradecimiento con tu compañía Argos Teatro. En este espectáculo que nos traes hoy, la memoria vuelve a ser importante, vuelven a ser importantes las entrevistas, los encuentros, los monólogos, el tiempo de reflexión entre un pasado que seguramente no podremos reconstruir de una manera perfecta, pero que el teatro hace posible, habilita. Cuéntanos de este viaje a través de Antonia Eirís, que es también un viaje para ti importante porque tiene que ver con el oficio del artista, también porque has trabajado durante varios años figuras importantes de la historia y del arte en Cuba y de la política cubana, vistos también, traídos por el teatro al presente. Cuéntanos en particular la figura de Antonia Eirís, aunque podemos presuponer razones por las que has llegado a ella. ¿Por qué ha sido un motor? Que tu introducción es mejor de que todo lo que pueda decir. Efectivamente, durante muchos años yo sentí que en la dramaturgia cubana había un gran hueco que era la memoria de lo que hemos vivido, de lo que somos, pero no de lo que somos a nivel de hechos, de sucesos o de la historia oficial o más obvia, sino de la historia subjetiva, profunda, desgarrada que hemos padecido y vivido. La dramaturgia nos hacía eco de eso, no se reflejaba ese ser complejo cubano, más allá del músico sensual, divertido, extrovertido, que construyó
el socialismo cubano también. No estaba la persona íntima, la voz más profunda. Y eso siempre ha sido, ya como director de tantos años, sentí que necesitaba escribir y volcarme en la escritura para rescatar esa biografía secreta, sumergida, y romper estereotipos de lo que somos y presentarnos al mundo como creo que somos, y lo que hemos vivido, y lo que hemos padecido, y lo que hemos construido, y lo que hemos destruido. Y el primer campo de batalla donde se han destruido y construido esas cosas somos nosotros mismos, somos nuestra interioridad. Y yo creo que eso es lo que me llevó siempre a buscar figuras dentro de la cultura cubana que pudieran encarnar ese debate, esa gran batalla de la que hablo. Antonia es una más que se suma a esa historia. Primero partí de mí, he hablado mucho de mí, de mi familia, y he ido buscando figuras que vayan atravesando esos destinos, que tengan un destino que pueda representar eso, y podemos verlo en ese espejo oscuro, en ese espejo negro, ver esas contradicciones que no son rápidamente detectables. Y Antonia era una figura muy misteriosa, porque de esa sabe poco. Es una gran artista, como ya vieron, que tuvo ese proceso de censura tan extraño, porque nada, no está comprobado, no hay testimonio que digan que fue censurada, fue una autocensura, como yo intuyo y confieso al final, a partir de cositas que dijo, de entrevistas que dijo, yo digo, hubo un gran proceso de autocensura, o fue una censura en toda regla. En esa confusión que también he tenido yo y hemos tenido muchos artistas en Cuba, traté de adentrarme en la vida de Antonia, no para contar su vida, sino para contar su dilema interior, su debate interior. Es el mío como intelectual también, cuando he vivido tantos años en Cuba. En la relación entre el poder, entre el sistema y la individualidad. Y yo creo que ese ha sido acercarme a Antonia, ¿no? Para hablar de mí, para hablar de ti, para hablar de nosotros, para hablar de todo lo que hemos atravesado, lo que ha sido vivir en una sociedad que ha buscado la utopía. Nosotros somos los restos de esa lucha por construir una utopía social. Y eso trata la obra. Es decir, las funciones de Papier Mâché se enmarcan dentro de las celebraciones de la Noche en Blanco en Alcalá de Henares. Además de este coloquio, mañana a las 5:30 de la tarde tendremos la presentación del libro que incluye Papier Mâché y Misterios y Pequeñas Piezas, una obra que también trabaja sobre una figura histórica que fue maestro de Carlos Celdrán, el gran director de teatro cubano Vicente Revuelta, y está editado por Ediciones Furtivas y será aquí a las 5:30 de la tarde. Todavía hay posibilidad y quedan algunas entradas para ver la función de mañana, así que les agradecemos que lo difundáis también, ¿no? Zulema Clares, actriz de vastísima trayectoria, muy vinculada con Carlos Celdrán, con quien protagonizó en La Habana grandes espectáculos, grandes personajes. Este reencuentro, después de 20 años, intuyo que ha sido particularmente emocionante, y así lo reflejó la prensa y los comentarios con el estreno en Miami el año pasado de la función. Fue todo un suceso por la calidad artística del material dramático que se pone en escena, y también porque pues entre una actriz y un director suceden cosas que se quedan para siempre y que crecen con el paso de los años. Zulema, me gustaría preguntarte, muchas veces cuando se interpreta, los referentes son puramente ficcionales. Ocurre posiblemente la mayor parte de las veces que se hace una obra de teatro. Para trabajar con Antonia Gris, para trabajar con un referente, una figura que viene de la realidad, que tiene que ver con tu historia, con nuestra historia, ¿cuáles pueden haber sido los principales desafíos de ese viaje de construcción del personaje? El desafío mayor es... ahí está la música de la obra puesta. no. El desafío para mí es el desconocimiento que hemos tenido de esos personajes. Eso es un desafío bastante grande para mí, porque puede que haya conocido algún cuadro de ella o algo así, pero bueno, la mayor parte de todo lo conocido después que empecé a estudiar esto. O sea, que ese blanco social de que hablaba antes, pues lo tengo yo, lo he tenido. Y nada, es un personaje real, muy conocido por otras personas, sus familiares que han ido incluso a vernos,
Y personaje muy difícil porque no hay nada seguro en su historia, todo es fabulaciones, no se sabe si sí, si no, su misma historia lo dice, si se retiró por esto, si lo hizo por lo otro, entonces ese estado que no se materializa en nada, al mismo tiempo es lo más que me pudo haber ayudado, porque pude crear a partir de otras cosas, a partir de escuchas, a partir de una búsqueda en un mundo de otro tipo, de energía, de espiritualidad, yo creo que esa ha sido mi búsqueda para armarla a ella, algo que no se puede materializar, no sé. Muy bien, y muchas gracias por la palabra y la sinceridad con la que lo has explicado y la emoción también. Nos has regalado una gran interpretación esta noche y muchas personas aquí que te recordamos y que te valoramos mucho después de haber crecido viendo... Zulema es la primera actriz del repertorio español en Nueva York. Es una actriz realmente de una trayectoria tremenda y que además, no sé si es la primera vez que trabajabas en Miami también con esta producción, Zulema, pues también se reservó ese tiempo y también para esta temporada en Miami primero y aquí en Madrid también. Muchas gracias, Zulema. No, gracias. Ariel Texidó, actor también de una vastísima trayectoria en el teatro hispano en los Estados Unidos, no solo en Miami. En esta ocasión te corresponde hacer de alguna forma, queremos intuir, las personas lo han comentado y lo he escuchado, quizás un alter ego de Carlos Celdrán o de la... Ya no estoy en la próxima. Cuéntanos este viaje a través de si pudiera ser, igual me dices que no tiene nada que ver con esto, pero ese viaje a través de la autoficción, de trabajar con un director, con un autor como Carlos, ¿cómo ha sido componer este personaje? Ahí hay varias preguntas y varias respuestas de mi perspectiva por la manera en que llego a Carlos y los deseos de conocerlo como todo actor, ¿no? Cubano de mi generación sobre todo. Vamos por partes, mira, no alter ego, me parece que eso sería como que ya definir una serie de cosas que estamos viendo. Si hay roces, si hay esos roces, toques, porque definitivamente el personaje juega algo que jugó Carlos Celdrán, me atrevo a decir, durante la creación de este proceso, que tuvo que ir prácticamente a la hipótesis, a crear, si esto pasó así, quizás por esto, la lógica, ¿me explico? Entonces Héctor Vázquez se mete en un juego y se adjudica una tarea de indagar sobre alguien que no quería que se escribiera sobre ella, que realmente lo miramos desde afuera y es una mujer común, de barrio, que saluda si la saluda, ¿entiendes? Y hace las cosas bien si las tiene que hacer bien. Y un buen día de repente vuelve a resurgir con esta nueva vida, ¿no? de las caretas, papier maché, que después a través de un movimiento de artesanos en La Habana que viró La Habana al revés. Pero yo creo, mira, yo creo que lo difícil de este personaje, yo creo que es jugar sobre lo que no sabe y lo que piensa que pudo ser porque vivió en el mismo lugar y sabemos cómo se mueven las cosas y las cosas adentro, ¿no? Yo creo que es yo me quedé en el texto, me quedé en lo que estaba escrito y a partir de ahí, de lo que estaba, no me pasé, empecé a jugar. No valía la pena, ¿entiendes? Por eso te digo que no alter ego, pero sí se crea un personaje con cosas, con espíritus y con aires de, claro, de Carlos Celdrán, pero no alter ego. Es que no se buscó que trabajara sobre mí. Mira, me pusiste... No. Al final sí hay una línea dramatúrgica que por supuesto soy yo tratando de colocar un proyecto artístico fuera de mi contexto, ¿no? Ahí hay un punto biográfico importante, es una línea de la obra, ¿no? Este nuevo yo que ya no vive en Cuba, que ha emigrado y que está buscando colocar su teatro y encuentra los estereotipos y las incomprensiones ideológicas y culturales que nos cercan a todos los emigrantes, lógicas. Y eso sí es biográfico, pero no es comportamental. Él no tiene que ser de mí.
él está aportando algo que todos los que emigramos padecemos. Vienes con una obra, vienes con una maleta hecha, pero no te van a entender, porque Cuba es inexplicable. Entonces, y hay muchos criterios en la mesa sobre lo que es o no la Revolución Cubana, lo que es Cuba, y no venimos a adoctrinar ni a cambiarle a nadie, sino vengo a hablar de eso, pero ahí chocas con un muro, ¿no? De cosas ya establecidas sobre tu país. Y en eso sí, pero lo demás no. En lo demás, quizás algo de la suavidad, quizás algo del intelectual. Él trabajó como un intelectual y es muy bien, él trabajó con el texto, partió del texto y creó algo propio. Bueno, lo bueno del teatro también es que tú puedes tener tu opinión, Claro. nosotros vamos a tener la nuestra también, ¿no? No, impuso mucho de mí ahí, yo sí siento que era importante que yo fuera Antonia también. Eso. Rosalinda y Guillermo, primera vez trabajando con Carlos Beltrán, construyendo estos personajes que también tienen como discursos complejos, cada uno desde su perspectiva, uno es como un discurso en presente, que hace Guillermo, ¿no? La escena como se recupera como ese momento de esa intervención pública. En el caso de Rosalinda también lo interpreto como una especie de espectro que entra en un momento determinado a hacer un extraordinario monólogo, te lleva hacia unos lugares fantásticos también ese punto, y la escucha de Antonia en esa escena que es muy importante también. Cuéntenos cómo ha sido ese viaje también, ese encuentro con estos personajes históricos y el trabajo con Carlos. Por favor. Sí, estoy muy contenta de haberlo conocido. A Carlos lo admiro muchísimo y espero seguir trabajando con esta gente. Hacen un trabajo muy serio, muy bonito. Soy la única mexicana del grupo. Cada que los veo les digo, la isla en peso, pintado por sus maestros. Y el personaje de Raquel Tibol es pues una mujer muy importante en México, a la cual yo no conocía tampoco, la vengo a conocer a través de este proceso. Y sin embargo me puse a ver sus entrevistas, tratar de captar un poco su esencia, su alma, el tipo de pensamiento que la llevaba a actuar de la manera como actúa para defender mi personaje y su piel. Y después nos fuimos a México a presentar la obra y ahí vino la hija de Raquel Tibol. ¿Cómo se llama? La hija de Raquel Tibol. Nora Tibol. Encantadora. Y yo me acuerdo que cuando nos dijeron, la hija de Raquel Tibol está... Aterrados. Todos estaban aterrados y yo estaba súper contenta. Yo decía, mi hija está en el escenario, la voy a conocer. Y fue un encuentro muy bonito para mí. Ella le encantó pero yo decía, wow, yo estoy haciendo la madre. Pero ella me dio mucha retroalimentación y algunos gestos que hacía su madre y que después los pude incorporar en el personaje. Entonces fue lindo eso de ver el personaje desde afuera y luego conocer su propia sangre. Es algo muy especial. Muy bien. Guillermo. Sí, bueno, para mí también fue un reto muy fuerte interpretar a Portuondo. Portuondo era uno de los críticos más importantes de aquella época, y también con ese fervor que nacía revolucionario en esa época, pues como que tratar de buscar a raíz del texto también que Carlos nos da y la información que hay ahí, porque tampoco hay mucho, no tengo mucha información sobre Portuondo. Todo estaba prácticamente en el texto, y yo creo que también actoralmente fue un reto porque no tengo mucho tiempo como actor. Nací en Miami y soy un actor joven prácticamente, y adentrarme a este texto, a esta calidad de texto, a esta calidad de actores, a esta calidad de arte, en algo que ya hemos hablado, que son personajes reales, pero no tenemos totalmente la información, pues ha sido un reto. Y este hombre que ya llevamos 60 y tantos años, porque como quiera que sea, nace en esa época este tipo de comportamientos, de censura, que todavía hoy vivimos en nuestro país. Y bueno, yo creo que me ha sido un trabajo también difícil poder adentrarme a él y poder mostrar lo que Carlos, en este caso, lo que esta obra, el mensaje
quiere decir, ¿no? Sí, yo quiero hacer una salvedad. José Antonio Portuondo, los que somos cubanos y ya hemos vivido, lo conocimos, mucho, lo conocimos. No tiene nada que ver físicamente ni comportamentalmente con lo que él hace. Yo uso a Portuondo como una voz. Lo que tiene es la voz de la censura, o la voz del autoconvencimiento de que aunque sea una buena obra y si ideológicamente no está a la altura, tiene que ser censurada y parada. Yo cojo el dilema de Portuondo, el dilema de un intelectual orgánico que tuvo que defender por encima quizás de sus propios gustos, de sus propios intereses artísticos, una idea por encima de la realidad. Eso en Portuondo está eso, en su literatura está eso, en sus ensayos, en su visión del arte, sí estaba eso. Y Portuondo sí hizo eso, hizo un discurso contra ella, un libelo contra ella. Pero Portuondo es un personaje muy particular, con sentido del humor incluso. Pero aquí yo lo que cojo es el pensamiento de un intelectual orgánico que siente que debe parar un proceso, porque primero es la idea y después lo demás. Primero es la causa, primero es el deber. Es decir, el efecto de la ideología sobre... O sea, quiero hacer esa salvedad porque no es Portuondo, es el intelectual que significa José Antonio Portuondo. Son tantos. Y sobre todo es la voz, y está en la palabra. Está en el tipo de retórica, en el tipo de matiz, en el tipo de despliegue de pensamiento que todos hemos vivido. Y supongo que aquí también, ¿no? Con otros discursos. Y que todavía está. En todas partes. Entonces, eso es Portuondo. No es un personaje psicológicamente construido, es una voz. Sí, el teatro nos permite también que eso, bueno, convertir en concepto también a los personajes históricos y que de ninguna manera es un retrato o una evidencia realista de nada el espectáculo. Porque otra de las bellezas que siento que tiene la función es que esas entrevistas imposibles que nunca concedió Antonia, de pronto el teatro habilita posibilidades de escucharla, de sentirla con el paso del tiempo de una forma que no sabemos si hubiera sido esa. Es la forma en la que la has visto, la forma en la que la has leído y la forma en la que nos llega todo ese pasado en el presente del teatro. Se construye una nueva Antonia Elis que tiene puntos de contacto con aquella real, pero que se abren otras preguntas a partir de esta historia, ¿no? Yo, a la medida que investigaba, fui descubriendo que Raquel Tibol escribió una crítica desde México, que fue justo antes de que Portuondo diera el discurso en la inauguración, antes que premiaran el cuadro, que el cuadro fue retirado, que se metió en las bóvedas, que se guardó a partir de ese suceso. Y yo fui ganando. Y una historiadora del arte, ojalá estuviera por aquí, Juana de Barcelona, me dijo que iba a venir, no sé si está acá, que me mandó a través de un amigo y me dijo que investiguen Raquel Tibol, porque yo creo que lo que le hizo Portuondo tuvo que ver con la crítica salida en México contra ella y Raúl Martínez. Busqué la crítica y la crítica es terrible. Y dije, claro, que hay una conexión. Y después, por eso que Portuondo tuvo que quizás actuar, ¿no? Y fui hilvanando cosas que están en el supuesto, porque nadie las ha escrito, no hay una biografía autorizada además. Antonia sí dio una entrevista que dio en Miami antes de morir, donde ella dijo una frase que yo uso: cuando yo comprendí de que mi obra, ellos pensaban de que mi obra era problemática, hasta yo misma me lo creí. Yo dije, aquí tengo toda la obra, esa es la obra. Esa es la obra. Y yo se construí todo a partir de ahí. Ella se sintió culpable, como nos hemos sentido culpables a veces de haber hecho cosas, decía, porque somos egoístas, porque estamos haciendo, no somos justos. No somos justos. O sea, esa culpa que tenemos al ser transgresores con una causa mayor. Qué egoísta. ¿Por qué hay que ir en contra si todo el mundo quiere? Pero tú no puedes evitar decir no, está bien. Te lleva mucha culpa, mucho peso. Cargas con mucho peso que para desembarazarte, quitarte, lo llevan muchos años. Antes de dar la palabra al público, Andy Barbosa, trabajaste con Carlos Cetrán en Cuba en Argos Teatro en muchísimos espectáculos, brillantemente. Este reencuentro con Carlos en la ciudad de Miami, ¿qué ha significado, cómo ha sido a nivel también actoral, de dirección de actores, tu vinculación con este proyecto? Sí, cuando sales de Argos Teatro, lo único que quieres es regresar y seguir ahí. Desde el punto de vista personal, me costó muchísimo trabajo salir de Cuba a Miami porque creo que estaba viviendo en Argos Teatro junto a Carlos, lo que todo actor joven empezando quisiera vivir.
desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista también intelectual. Porque todas estas ideas que ahora vemos materializadas en un texto ya se estaban cosechando desde ahí, las obras que se hacían. Stockman, Un enemigo del pueblo, con la obra que por primera vez me subí en un escenario, ya era atrevido para el público, ¿no? Y bueno, en ese sentido siempre voy a estar agradecido de poder tener esta participación. Y con respecto a la obra y al personaje, creo que ese es como el punto de conexión, ¿no? De alguna manera defender a todas aquellas personas que por motivos intelectuales, por motivos políticos, pero también por motivos humanos tuvimos que salir de Cuba buscando un poco más de aire. Y me gusta tanto ver aquí no solamente a cubanos que conocí, actores, estudiantes conmigo de letras, también venezolanos que hay acá también, que están pasando un poco por lo mismo, y un poco defender esa individualidad de los intelectuales y de las personas comunes y corrientes desde algo bien particular que pudo haber sido la oportunidad de pertenecer a un taller de artes plásticas o de actuación. Me ha dado mucha satisfacción y mucho orgullo. Muchas gracias. Hay muchos exilios que se mezclan en esta obra, exilios también interiores. La obra los trata, los personajes se encuentran en el exilio o en los exilios, ¿no? Posiblemente en algún momento en Europa, luego ocurren unas reuniones también en Miami. Es como tú llamas la Gran Cuba. La Gran Cuba, es como una Cuba expandida, es como una Cuba que está más allá de las fronteras y que construimos cada día desde otros lugares, que son los lugares del pensamiento, espirituales, que no son la noción de esa Cuba, desborda las fronteras, ¿no? Y sentimos cada día con más pujanza que es así, y está también en la propia estructura de este elenco, de cómo se ha dado el trabajo, esta estructura de reencuentros, de volver a conversar, de volver a encontrarnos en otro lugar y a explicarnos los exilios desde la práctica teatral, desde la práctica escénica. Desde Cuba yo siempre quise presentar un teatro que presentara una Cuba universal, y mi mayor placer de hacerlo aquí en España, y luchamos mucho por traerla, es que la obra, es que nos entiendan, es que vean la Cuba que queremos que se vea, aunque no estemos de acuerdo ideológicamente, pero que se vea la complejidad de lo que somos, en parte de superar con el arte la ideología. Y somos así, estamos desgarrados por la historia, por la política, por las ideologías. Somos el resultado de esas batallas que nos han llevado a tantos extremos. Y esa es nuestra universalidad en este momento. Presentar esa experiencia acumulada ante el mundo que está reiniciándose siempre y está empezando de nuevo a construir nuevas utopías. Y ya nosotros somos viejos, complejos, destruidos o quizás cansados. Entonces, eso es lo universal de Cuba hoy. Y es lo que yo siento que desde fuera de Cuba tengo que reunirlos a todos con la ayuda de Alexa, impresionante de Alexa, que apuesta por estos proyectos, y unirlo y construir esas voces, ¿no? De que no se olvide esa experiencia y transmitir esa experiencia. No para adoctrinar, porque el teatro no es política, el teatro no es doctrina, presenta a los seres humanos desgarrados por tantas cosas. Entonces, eso es lo que lo quiero decir, porque me parece que esa es la mayor intención, una Cuba universal, un alma universal. Te lo agradecemos, Carlos. Carlos, para quienes no le conozcáis, es un director de una vastísima trayectoria, Premio Nacional de Teatro en Cuba, y además con muchísimos premios, muchísimos espectáculos en su haber, que hace unos 10 años aproximadamente empezó desde 10 millones a dirigir sus propios textos con un éxito absoluto, espectáculos que han recorrido muchísimos lugares del mundo, y que todos te agradecemos esa obra, Carlos. Es un regalo y un privilegio tenerte aquí, tener a Arca, a todo este equipo en el Corral. Abrimos el turno de preguntas. No, quiero decir yo porque no tengo que ir porque Sí. es el tren. El tren se va a las 11:20, el último, pero... Sí, pero... Sí, sí. Tenemos medido. Sí. Había algo que sí Sí. quería, pero además de agradecer, no particularmente todos, Carlos, que es un genio y él lo sabe que lo queremos y lo logramos, pero realmente me ha sorprendido la apuesta y cada una de las interpretaciones ha sido para mí que me ha llegado muy hondo. Pero quería decir antes de esto algo,
que no sé si será, a lo mejor de mi parte un exceso, pero yo conocí a Antonia. Claro. Es decir, y eso es importante. De hecho, yo entro en la Escuela de Arte gracias a Antonia. Y una cosa que le quería decir a Él es de ella, Rubén Jacome, es yo el le gran quería diseñador decir a ella, de arte de Cuba, del cine cubano. aunque no tuve una gran relación con ella, yo vi a Antonia. Y eso yo creo que es importante que tú lo sepas, que yo de verdad te veía y era como era un poco más corpulenta que tú y tal, pero sí la esencia en cuanto a movimientos, en cuanto a actitudes, en cuanto... Yo la veía y yo decía, ¿cómo? Porque no hay mucho material de Antonia. Por las fotos y la intuición de eso a algún material, digamos, solo lectura. Pues, fotos y tengo una carta que le mandó a Guido. pero bueno, no de imagen, digamos. Entonces, es decir, que tu personaje tú lo has incorporado por esas lecturas, no porque te has fijado en cómo se comportaba ella, cómo se movía, cómo tal. Es decir, y a mí me sorprendió muchísimo, además de que emotivamente me tocó muchísimo verla, es decir, ver su movimiento, y yo digo eso, antes de irme se lo tengo que decir a ella, porque yo creo que es importante para una actriz, es decir, saber. De hecho pensé que sí había tenido con ella Pero su sobrina le decía ya, es mi tía, La sobrina le dijo lo mismo. Es mi tía, que de verdad es impresionante. Y luego, bueno, en general todos, cada uno, hasta el desagradable discurso de él, impresionante. Es decir, como lo hubieran hecho en ese momento, de verdad. Es decir, cada una de las actuaciones, es decir, cada monólogo, cada momento, de verdad que está con bueno, ustedes que son grandes actores, pero con la mano evidente de este señor que está ahí, que cada vez que veo una obra de él me tengo que sorprender, cada vez te supera. Nos tenemos que arrodillar. Tenemos dos intervenciones más por allí. Sí, yo también. Sí, tenemos esas dos primero y enseguida, bueno, te damos la palabra. Me quiero ir, pero, hoy he venido con mi padre, se acaba de ir, 93 años, Vázquez, gallego, primo de Antonia. Sí. Yo también la he conocido a mi prima Nica, de pequeña cuando vino a Madrid, que vino a la Bienal a París, que vino con Guido, luego en Miami. Bueno, muchas gracias por darle voz a Nica, que fue una mujer muy comprometida artísticamente, políticamente, socialmente también, ¿vale? Y cuyo último dolor fue tener que dejar su isla. Así que muchas gracias. ¿Dos intervenciones más? Sí, y otra atrás también. A ver, yo primero la palabra es agradecer. Soy cubano, he visto las obras de Carlos en Cuba, sobre todo 10 millones, y agradecer también porque me han revuelto todas las emociones. Yo fui expulsado de la Universidad de La Habana, tuve experiencias de expulsión, cosas muy traumáticas, pero rara vez he podido, es jodido lo que voy a decir, pero he podido viajar, la amiga que estaba hablando, lo vio, o sea, me rompí a llorar. O sea, certificaste a Portondo, y voy a decir una expresión muy española, el censor, el tipo que cuando tú estás llorando de impotencia te dice, te señala, te dice que además lo jodido es que ves en ellos el odio. Y yo en eso sí no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la persona que te censura tiene un odio dentro. Yo no sé si está ahí, si lo mandaron, pero tiene ese odio. Ese odio que inclusive, yo recuerdo que en uno de los procesos lo único que le dije a la persona que está, un día usted tiene nieto, un día sus nietos van a pensar como yo. O sea, eso lo captó. Y usted reflejó realmente con una maestría el insidio, y sobre todo una palabra que aquí se olvida, que es la muerte social. Te condenan socialmente, y eso es algo que los que no somos cubanos y los que no hemos vivido procesos de silencio por parte de la autocracia, nadie se imagina. O sea, y yo creo que la maestría de Antonia, también pienso en Dulce María Loinaz, creo que son dos modos distintos de vivir el insidio. Antonia en Juanelo, un barrio que quien ha ido sabe que es un barrio complicado,
un barrio que además el 11 de julio salió con una intensidad a las calles, donde chicos han sido condenados, procesos, chavales condenados a 20 años de prisión por salir a una manifestación. Y yo creo que lo hace felicidades, de verdad. O sea, cuando te escuchaba hablar, solo se me revolvían todas las emociones. O sea, una mezcla de impotencia, de tantas cosas jodidas que nos han jodido la vida, pero que también me reflejabas una de mis emociones, que mis amigos están por aquí, algunos me conocen, que Dios me permita nunca convertirme en ellos, en lo que ellos son. Y eso lo viví y lo transmitiste de un modo genial. Felicidades, de verdad. Tenemos otra intervención y una más. Y mañana seguimos a las 5, 2 más y mañana seguimos a las 5. Buenas noches, quiero felicitarlos a todos porque traer a escena el dolor femenino es muy complicado porque muchas veces es normalizado e ignorado. Y en el caso de Zulema, quiero resaltar eso porque trajiste a la vida un dolor que muchas veces se aísla, y también yo creo que el silencio de ella fue el haber tenido que aprender a vivir en un cuerpo que uno no quiere, en un cuerpo que a veces uno tiene que aceptar porque tocó, y ese silencio también se ve reflejado en que tal vez en su niñez, porque lo dice, fue muy difícil vivir, porque posiblemente hubo rechazo, muchas cosas, y al llevar el arte al público, el arte yo creo que es la semilla que dejan los demonios que los artistas aprenden a convivir con ellos. Entonces yo creo que el arte se convierte en esa semilla y esa voz, y cuando se juzga y ella opta por el silencio, es un doble rechazo, es el reflejo del cuerpo que se tuvo que aceptar, y encima de todo el arte y lo que yo soy también fue juzgado. Entonces digamos que el cuerpo y el arte ahí se relacionan, y ahí el resultado de eso es el silencio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dos intervenciones por aquí. Estoy destrozada. Sí, soy su alumna. Gracias, Carlos, por traer esta maravilla en el podcast. Es que habláis mucho vosotros, muy mal. No, es que lo he partido en 2, en 4 y en 6. Sois 9. Sois 9 personas maravillosas que habéis transmitido algo impresionante, una historia que has contado, Carlos, que nos ha tocado en el alma. Creo que o a la mayoría o a todos los que estamos aquí hemos podido reflexionar acerca de cosas que no nos habíamos planteado, y eso es lo bonito, ¿no?, del arte, del teatro, que nos replantea cosas y nos deja reflexionar acerca de cosas que, pues, a ver, tengo 22, tampoco es que tenga, ¿sabes? Pero decir gracias, y espero algún día trabajar, Carlos, contigo. Ya llevo, currículum vital. Ella ha sido mi asistente, una asistente dentro de TAI, en la Universidad de TAI. Muchas gracias. Quería preguntarte, Carlos, o sea, esta historia que escribiste, ¿cuánto tiempo duró? La escritura. Y qué emociones, ¿no? Bueno, duró mucho porque fueron casi 2 o 3 años, no me acuerdo bien, porque yo empecé con intuición, pero empecé la investigación y tenía esos huecos enormes de los cuales habla el director que no encontraba. Y fui encontrando información paulatinamente a la medida que empecé a preguntar, porque no había en texto. Encontraba un testimonio, encontraba un libro,
fragmentos y gente que me empezó a decir cosas y yo empecé, y la obra se fue escribiendo. Escribí cosas y fui, en la medida que recibí información, escribía más y escribía más, me atrevía más y la estructura, que fue lo más difícil, fue apareciendo hasta que apareció la entrevista y los escritos del director que se van metiendo dentro de la escritura, porque eran las cosas que me llegaban, los expedientes que me llegaban, las voces, los chismes, los comentarios, ese magma de susurro que hay detrás de los países donde las cosas no se hablan de todo, pero todo el mundo sabe y te comenta, a él le dieron un escándalo, le dieron un mitin de repudio, le hicieron aquello. Y tú empiezas a componer y dije, la obra trata de eso, del proceso de la obra. Eso me llevó el tiempo de escritura, fue el proceso de irme dando cuenta de cómo hablar de Antonia, porque yo tuve la experiencia con ella en el museo. Yo dije, esta mujer es impresionante. Y cómo la censura, y siempre me interesó. Y esa fue la motivación, pero la escritura fue la propia investigación. La fui escribiendo y escribiendo en la investigación. Carlos, tuviste la experiencia en el museo, de ahí otro punto de alter ego del personaje que interpreta Ariel. Patricia Hugo. Bueno, buenas noches a todos. Y empezando por felicitar realmente a todos por el trabajo que han hecho. Yo no he podido detener mi corazón desde que terminó la obra y quizás durante la obra, pero bueno, durante la obra estaba absorto y mirando todo lo que ocurría. Pero tengo razones para estar emocionado en este momento por razones profesionales y humanas. Carlitos tiene la culpa de ser el escritor y el director de la obra, ¿verdad? Aunque fue online, me dijeron, la dirección. Pero en esa bella culpa yo quisiera darte el abrazo que te voy a dar después, pero ahora te lo voy a dar con 3 preguntas. ¿Está bien? O sea, me llama la atención el hecho de que los dos personajes, de que tanto Antonia como Héctor, pues sean artistas los dos, realmente. Entonces, ante el hecho de plantearte personajes de esa naturaleza, o sea, de esa profesión, porque independientemente del exilio del alma, somos profesionales, y eso viaja con nosotros. ¿Hasta qué punto existía el dilema de que estos dos personajes fueran uno solo? Pero digo porque cuando uno se encuentra en el fracaso, en la frustración que se encuentra este personaje de ella, siempre quisiera que alguien te salvara o que alguien hablara por ti. Entonces, un poco aquello que se habló al principio de alter ego, a mí me gustaría que expresaras en la agonía de los 2 años de escritura cómo eso se pudo debatir en ti. Sí, si puedes hacer las 3 preguntas, Patricio, sería ideal, porque así ya Carlos te hace una respuesta a esa pregunta. La otra que lo voy a hacer rapidito es lo brechiano. Lo brechiano está manejado de una manera genial. Yo lo veo así. Y creo que es como un autocontrol, precisamente al no desatar la parte emocional y que prevalezca lo emocional, pero está hecho de una manera genial porque no permea tanto la actuación como si la economía de lo que se mueve en escena, el concepto de lo que se mueve en escena. Me pareció genial, pero sí me gustaría escucharte a ti, porque siempre escucharte a ti es un curso. Sí. Y lo tercero que yo quisiera plantear es no menos complejo. Ella fue profesora. Es una faceta de la que vivía, que le daba de comer. Es una faceta a la que le dedicó años. Ahora, yo voy a ti. ¿Cómo ubicaste eso o no ubicaste eso? ¿Y qué importancia le diste o qué no importancia le diste? Te voy a responder rápido. Artista porque elijo un artista porque lo entiendo. Es decir, soy limitado. Es decir, elijo un destino de un artista porque entraña una esfera pública y privada muy interesante que yo puedo entender. Cuando un artista es un gran artista y se expone, pasa algo que yo puedo entender que es muy importante porque incide en la sociedad, el artista es una persona temida
y sale de sí mismo. Entonces, yo quería encontrar un destino que pudiera reflejar todas esas contradicciones de que he hablado, humanas, políticas, sociales, el individuo frente al poder, el individuo contra sí mismo internalizando la ideología, autocensurándose, y eso que el artista es el que más lo puede vivir rápidamente, sobre todo porque yo lo entiendo. Lo pueden vivir otros, un médico o un profesional, pero, ¿cómo decirte? Lo entendería menos. Yo con Antonia puedo establecer un diálogo. La obra es un diálogo mío personal con Antonia, con ese fantasma que es Antonia. Yo estoy dialogando con ella, mirándome la cara con ella, por eso hago el alter ego, para mirarla y atraparla. Un alter ego, lo acabas de Por eso es el alter ego. Por ahí sí va. Y por eso elegí un artista, como también elegí a Martí, a José Martí, el héroe nacional de Cuba, que también era un artista, pero también era un político, y traté de dialogar con él, o con Vicente Revuelto, un gran director cubano del cual escribí un texto. Siempre estoy muy limitado, siempre me muevo en el mundo de los artistas, ¿no? Que han tenido que sufrir estos procesos. Renegar de muchas cosas de su individualidad y adaptarlas a un proyecto social, y ponerse en función de un proyecto social y después recibir a cambio cosas y demonios que vienen por esa entrega y ese diálogo. Siempre el artista. Lo de Bre, bueno, por el teatro político. Porque los recursos que Bre desplegó para el teatro contemporáneo siguen vivos, ¿no? Sobre todo en las escenas que el director introduce en la obra, era muy interesante jugar con lo brechtiano, es decir, con la exposición política directa de las ideas. Salir de la psicología, del realismo y entrar a la discusión, al debate político y discutir la política. Muy alemán eso, es la herencia brechtiana en el teatro alemán. Y bueno, uno ha visto mucho del teatro alemán y del teatro europeo. Y claro, esa influencia está, convertir el teatro en un foro también de ideas políticas, de discutir voces políticas, no solamente conflictos humanos, sino no somos nada más conflictos humanos y psicológicos existenciales, también somos esto, todo el discurso que nos bombardea, somos víctimas o formamos parte, estamos conformados por ese discurso. Sé que mejor que Bre. La obra no pretendo hacer una línea lineal de la obra, sino irla interrumpiendo todo el tiempo, como hacía Bre, interrumpiendo la fábula con recursos y elementos de otras partes, con materiales diversos. Como la historia que cuenta el niño, no tiene nada que ver con la obra. Nada, no la escribe el escritor, simplemente llega alguien y cuenta una historia. Para dar que Antonia, aunque ella reniega, aunque yo el alter ego reniega de la parte de Antonia artesana, porque la ve como una claudicación de un artista que era la gran artista expresionista, él viene a dar el testimonio humano de lo que fue Antonia para ese pueblo, para esa comunidad. Ahí está su magisterio, y ahí te respondo. Opté por ese magisterio, el magisterio comunitario en el que ella desarrolló su creatividad, entregándose a una comunidad y a un pueblo que necesitaba tener ese espacio de creación, y ella se convirtió en una especie de misionera. Yo creo que yo lo veo como algo como conventual. Ella se trancó en un gran convento que era Juanelo a trabajar para el pueblo y dejó de hacer su gran obra, su obra expresionista. Ella dejó su egotismo completamente de artista y se sacrificó para construir eso, que uno lo puede ver, pero ¿cómo tú vas? Lo hiciste por miedo, lo hiciste para reinventarte. Puede ser, pero entra ese niño y cuenta eso. Ese testimonio que cuenta no tiene nada que ver con la historia. Entonces esa interrupción de la historia es brechtiana. Son las herencias de Brecht, de salir del realismo, de salir de la secuencialidad temporal de una historia y metiéndole materiales, que a veces podrían haber sido más. ¿Sí? Una entrevista, una llamada telefónica. La obra yo siento que se va abriendo ventanas hacia muchas partes, pero mantiene una línea central que es la entrevista, y de ahí se va abriendo a otras muchas zonas. Esa fue una estructura que, claro, que es de Brecht. Y el magisterio, por eso, ella fue una gran profesora y formó a grandes artistas en Cuba, como Tomás Sánchez, como Flavio García Andía, fueron sus grandes discípulos, pero ya yo no podía meterme en eso. Elegí una parte nada más. Y ahí está el magisterio, en el cuento del niño está el magisterio de él. Carlos Celdrán, Arcaí Mayes, muchísimas gracias por el espectáculo y por el coloquio. Y a ustedes gracias por acompañarnos. El Corral siempre les está esperando.